En este caso tenemos el placer, el gusto y el honor de estar con nosotros, que esté con nosotros Montserrat Piojam, ilustre abogada con experiencia en la empresa privada y naturalmente está implicada también en estudiar las posibilidades de reclamación de lucro cesante derivado del estado de alarma. Es un latinajo que trae esto en medio, pero en realidad se trata de demandar a las instituciones y sobre todo al gobierno ese espacio, ese tiempo que hubo realmente de cierre por obligación o por fuerza el año pasado. Seguramente esto no va a ser inmediato, es una posibilidad de crear una plataforma o crear alguna base para que los autónomos y pequeños empresarios podamos recuperar algo de esa orden ministerial. Yo pienso que si lo han conseguido sin pedirlo, países como Francia o Alemania o Dinamarca, pues pienso que nosotros deberíamos de hacer algo como pequeños empresarios y como autónomos. Y nada más, porque realmente habrá muchos vericuetos en esta conferencia y muchas preguntas que hacerle a Montserrat, que en este caso es nuestra invitada y nuestra experta. Muchas gracias y cuando quieras, Montserrat. Gracias, Enrique. Voy a compartir pantalla, darle la presentación. A ver, un minutín, que está aquí. Ahora. No sé si se ve bien la presentación, ¿la veis bien todo el mundo? Perfecto. Vale. Bueno, pues como bien ha dicho Enrique, se trata de hablar de las posibilidades que se tienen de reclamación del lucro cesante que se produce por el cierre de los negocios derivado del estado de alarma, sobre todo el de marzo, que hubo un cierre total de marzo a junio. Lo primero que hay que decir en qué consiste, qué es el lucro cesante. El Código Civil establece dos tipos de daños patrimoniales. El daño emergente, que es el valor real de la pérdida, el perjuicio real, que en este caso serían gastos fijos de paralización o inversiones necesarias para adaptarse a medidas sanitarias, etcétera, etcétera. Y el lucro cesante, que es la ganancia o el beneficio que se ha dejado de obtener, en este caso por disminución de ingresos o incluso ingresos cero. Para que esto sea indemnizable, requiere una evaluación basada en la realidad. Es decir, yo no me puedo inventar la cifra. Yo no puedo decir, oye, pues me parece que son 10 millones de euros y eso reclamo. No, tiene que estar basado en la realidad y hay que probar esas ganancias concretas que se han dejado de obtener. Y luego, un punto importante, la reclamación es individualizada. Enrique decía de hacer una plataforma. Es cierto que hay, digamos, que afectan a unos gremios, sobre todo muy definidos, como es hostelería, ocio nocturno. Y bueno, en marzo todos los sectores, menos los esenciales, que no cerraron, pero los no esenciales cerraron todos. Pero claro, cada negocio tiene su casuística y como ya explicaré en qué se basa esa reclamación, cada negocio tiene que hacerlo de forma individualizada. Otra cosa es que a través de una plataforma pues se esté en contacto unos con otros, se vea la posibilidad de acumular reclamaciones, pero en principio la reclamación, que quede muy claro, tiene que ser individualizada negocio por negocio. ¿Cuál es el fundamento legal? Hay un fundamento legal para esta reclamación patrimonial. Bueno, la reclamación patrimonial de administración, quiero hacer una pequeña introducción porque viene configurada en la Constitución. Es decir, si la administración produce un daño a un administrado, sea negocio o persona, que digamos, el administrado no tenga el deber jurídico de soportar, que eso es una frase así un poquito rimbombante, la administración está obligada a resarcir ese daño, siempre y cuando el nexo causal, es decir, el daño esté producido por un mal funcionamiento de la administración y que no haya sido el daño que se ha producido por parte de la administración no haya sido por fuerza mayor. Y aquí empieza el caballo de batalla. En este caso del decreto de marzo que proclamó el estado de alarma y cerró todos los negocios de actividad no esencial, sería, digamos, entraría dentro de lo que llaman una configuración legal para poder reclamar ese lucro, esa reclamación patrimonial.
Y esa base legal para la reclamación patrimonial, ¿cuál es? Es el artículo 3 de una ley orgánica del año 81 que regula los estados de alarma, excepción y sitio, en el que dice que como consecuencia de la aplicación del estado de alarma se produce un daño o un perjuicio en personas, bienes o derechos que no les sean imputables a la persona, tendrán derecho a indemnización de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. ¿Y cuáles son esas leyes que se podrían aplicar? Pues dos, fundamentalmente, la ley de expropiación forzosa y el Código Civil. Por lo tanto, en este caso, como es de configuración legal, la administración no se podría agarrar a la fuerza mayor. Pero estamos hablando sobre todo fundamentalmente en los negocios que cerraron absolutamente no esenciales entre marzo y junio. Porque después los distintos cierres de negocios o las distintas disminuciones de horario, de aforo y demás que producen perjuicios, ahí sí que ya no es tan claro que la administración no pueda, digamos, agarrarse a una fuerza mayor o que incluso, digamos, se entendiera que teníamos en cierta manera un deber jurídico de soportar ese daño, ¿no? Pero ¿por qué en este caso, cuando se cierran los negocios totales por el estado de alarma, por qué se puede entender qué diferencia hay con otras cuestiones? Es que el especial sacrificio que supone para ciertos sectores se le impuso a ciertos sectores en beneficio del interés general. O sea, para que se redujesen los contagios, usted cierra. Y entonces ahí digamos que mire usted, yo no tengo el deber de soportar la economía del país sobre mis espaldas o la salud del país sobre mis espaldas. Pero esto, claro, esto no, como estoy diciendo, no es aplicable a todos los ciudadanos ni a todos los negocios en pandemia. Entonces, lo que aquí vamos a analizar hoy son los más claros, es decir, lo que está más claro que se puede reclamar a la administración, que son el cierre de negocios no declarados no esenciales de marzo a junio de 2020. Hay unos precedentes, como es una sentencia del año 2019, que es una sentencia penal en la que se daba una compensación, una indemnización a una persona que había sufrido prisión provisional y luego fue absuelta, y el Tribunal Supremo dijo que se le debía dar esa indemnización porque esa indemnización era como un mecanismo de compensación del extraordinario sacrificio que se le imponía. Y esta sentencia, los juristas, los compañeros, están diciendo que también es aplicable a la pandemia, es decir, a los negocios que tuvieron que cerrar. Se les exige un extraordinario, un desproporcionado sacrificio en aras del bien común. Y luego hay una sentencia también muy significativa, que salió mucho en la prensa, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que, entre otras cosas, venía a decir que no estaba, como medida cautelar, ordenó la apertura de negocios de hostelería en el País Vasco, que había decretado el gobierno vasco, porque no quedaba, entre otras cosas, porque no quedó acreditado que la hostelería fuese, el cierre de la hostelería o la apertura de hostelería supusiese un riesgo grave para la salud pública. Ojo, era una medida cautelar, con lo cual la sentencia definitiva no sabemos cuál va a ser. ¿Cuál es el procedimiento para reclamar a la administración? Se reclaman los perjuicios referidos al año 2020 de marzo a junio. Entonces, se reclama el perjuicio por cierre de negocio, no por la pandemia en sí. Es decir, a mí la pandemia no me ha cerrado el negocio, me lo ha cerrado el gobierno. Entonces, la reclamación administrativa previa se interpone ante el Consejo de Ministros, que es el órgano que dictó el decreto que estableció el estado de alarma. Esta reclamación previa exige primero un dictamen preceptivo del Consejo de Estado, o sea, se interpone la reclamación, la administración manda todo el expediente al Consejo de Estado, que establece un dictamen previo sobre si procede indemnización, si no procede y en qué cuantía. La administración tiene 6 meses de plazo máximo para resolver. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no se va a resolver en 6 meses en la práctica. Por lo tanto, ojo, el silencio administrativo, es decir, si la administración no responde, que no va a responder porque van a encontrarse con un cúmulo de demandas impresionante, pero bueno, si la administración en 6 meses no responde, se entiende negativo, es decir, denegado, con lo cual se abre la veda de la demanda contenciosa administrativa. Entonces, digamos que yo interpongo una reclamación administrativa previa
Y pueden pasar dos cosas, que me resuelvan en esos 6 meses, me lo denieguen expresamente, esa indemnización, o me la estimen, pero yo estoy en desacuerdo con la cuantía, porque me parece poco. Entonces, en 2 meses, desde que me notifican la resolución, puedo interponer demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo. En este caso, al ser el Consejo de Ministros ante el que se interpone, va directamente al Tribunal Supremo. Si en 6 meses la Administración no me contesta, demanda igual al Tribunal Supremo en el plazo de otros 6 meses más. O sea, aquí no son 2, son 6 meses más. ¿Qué plazo tengo para iniciar, para poner la primera reclamación administrativa previa? 1 año desde que se levantó el estado de alarma. Eso es importante. Eso es importante. El plazo de 1 año. ¿Qué documentos hay que aportar en esa reclamación administrativa? Bueno, lo primero es contar con un dictamen pericial de un economista o un experto, porque ya hemos dicho que la reclamación administrativa, la reclamación y el importe que vamos a reclamar tiene que estar muy bien determinado y muy bien fundamentado, no nos lo podemos inventar. ¿Qué se suelen pedir? ¿Qué documentos debemos preparar? Documentos contables, balances, cuenta de pérdidas y ganancias, lo que se presenta en las cuentas anuales básicamente, referidos a ejercicios anteriores, desde 2017, 18, 19 y lo que se tenga del 2020. Declaraciones de IVA de años anteriores, de trimestres anteriores, evidencia de ingresos de los periodos marzo, abril, mayo y junio de años anteriores, evidencias de ingresos de esos meses de años anteriores, cuantificación de subvenciones obtenidas. ¿Qué quiere decir? Que si ya hemos obtenido subvenciones o ayudas, esas hay que descontarlas, porque no olvidemos que aquí no se trata de enriquecerse, se trata de reclamar lo que legítimamente nos pertenece por un beneficio que hemos dejado de obtener. También hay que acompañar, por ejemplo, el alta en IAEL, el modelo 036, una descripción del negocio con el aforo, metros cuadrados, superficie, personal, etc. Y bueno, y el economista, el experto, sabrá decirnos lo que él necesita para hacer ese dictamen. Hay distintas casuísticas en este aspecto, que luego supongo que los que estáis escuchándome seguro que se os ocurren miles de preguntas, pero bueno, a mí a bote pronto se me ocurrían estas. ¿Qué pasa si se han tenido pérdidas en ejercicios anteriores, hasta el 2019? Pues no se puede reclamar el lucro cesante si el negocio ha tenido pérdidas, porque claro, si lo que estamos reclamando es el beneficio dejado de obtener y yo he tenido pérdidas, no lo puedo reclamar. Lo que sí que es cierto es que si yo voy a continuar con el negocio y el negocio es viable, lo que sí se pueden reclamar son los gastos de paralización, pero el lucro cesante no. ¿Qué pasa con los negocios cerrados definitivamente? Se puede reclamar siempre y cuando se demuestre que el cierre es consecuencia directa del estado de alarma. En caso de traspaso de un negocio también se puede reclamar siempre que sea la misma actividad, es decir, el cambio de titular de la explotación no influye. Tenemos en cuenta que estamos referidos al ejercicio 2020, a los meses de marzo a junio del año 2020. O sea, lo que haya pasado en el 2021, a estos efectos ahora no estamos hablando de eso. ¿Qué pasa si el establecimiento ha vendido de alguna manera online durante el periodo de cierre al público, etcétera, etcétera? Como ya he comentado que estamos reclamando el lucro cesante real, pues habría que, digamos, sería la diferencia de lo que se ha obtenido, de los beneficios obtenidos de la venta online, que habría que restarlo de ese lucro cesante que creemos que tenemos. Entonces, que hemos tenido. ¿Es compatible con los ERTEs? Pues sí. O sea, si el empresario ha tenido que abonar cotizaciones a la seguridad social, costes de personal, durante el periodo de cierre, aunque tenga a los trabajadores en ERTE, sí que puede reclamar una indemnización por lucro cesante. A ver. Bueno, y ahora, espérate que es este, creo. Sí. Aquí surgió, esto es distinto, esto ya no es reclamación patrimonial. Surgió una sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona de febrero de 2021, que ha sido muy comentada en la prensa. La noticia era un poco sesgada. Yo siempre digo que las noticias jurídicas las carga el diablo. Este era el caso de una pizzería que tenía contratado una póliza de seguros y entre lo que tenía contratado era una cobertura por daños y
y en esa cobertura de daños uno de los apartados era la pérdida de beneficios por paralización de la actividad. La aseguradora alegaba que la paralización por la pandemia no estaba incluido en la póliza, porque además normalmente todo ese tipo de pólizas lo que incluyen es cuando la paralización se produce por un siniestro que a su vez está cubierto por la póliza. Es decir, si yo tengo un incendio, una inundación y tengo que cerrar, si tengo contratado ese siniestro y la pérdida de beneficios por paralización de actividad por este motivo, podría reclamar. Y la sentencia en primera instancia le da la razón a la aseguradora. ¿Qué pasa? Que esto es recurrido, llega a la audiencia de Gerona y la audiencia de Gerona cambia la sentencia y le da la razón al asegurado, en el sentido de que si entiende la audiencia de Gerona que el hecho de que no esté incluido o no esté expresamente detallado la paralización de actividad por causa de la pandemia tiene un carácter limitativo de las cláusulas del seguro. Y entonces, según el artículo 3 de la Ley de Contratos de Seguro, estas cláusulas limitativas, este carácter limitativo de las condiciones del seguro y de los derechos del asegurado, debe estar bien especificado, en negrita y expresamente aceptado y firmado. O sea, lo que está achacando la sentencia a la aseguradora es la falta de transparencia en la contratación. Hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 2020 que distingue muy bien lo que son cláusulas limitativas y delimitativas en los seguros. Y establece, efectivamente, ya establece esta sentencia en el año 2020, ya establecía el Tribunal Supremo, que la exclusión para indemnizar de la paralización del negocio por la pandemia tenía un carácter limitativo. Y entonces, el excluirlo, dejaba desnaturalizado lo que el asegurado había pretendido contratando el seguro, que es tener cubierto una pérdida de beneficio. Y entonces, digamos que viene a decir más o menos, esta sentencia del Supremo y la de Gerona venían a decir más o menos un principio general del derecho, que es muy curioso, que dice que lo que no está expresamente prohibido está tácitamente permitido. No, a ver, no es tal cual, no es tan así, pero bueno, es un aforismo legal que, digamos, en la que se amparaban estas sentencias. ¿Qué pasa? Los tips fundamentales para entender esta sentencia. Bueno, primero, que es una sentencia de una audiencia provincial que va a ser recurrida al Supremo, por lo tanto, no es firme ni crea jurisprudencia. Es decir, no nos volvamos locos, no nos echamos la mano a la cabeza, en el sentido de que los negocios que hayan tenido que cerrar y que tengan contratada en la póliza lo que hemos dicho de paralización de actividad, pues pueden ahora reclamar a las aseguradoras. Tienen que mirar muy bien cada póliza. Además, la propia sentencia recomendaba a las aseguradoras que preveyesen en las pólizas las situaciones de pandemia, con lo cual habrá que estar muy pendiente al que le venza la póliza, su póliza de seguros, multirriesgo, que lo mire muy bien y que lo renegocie muy bien, porque ahora las aseguradoras, ¿qué van a hacer? Van a atar muy bien y excluir el tema pandemia o excluirlo expresamente y sobre todo hacernos firmar las cláusulas, porque la sentencia lo que le achacaba a la aseguradora es que las cláusulas, el clausulado general no estaba firmado y esta cláusula que estaba dentro del condicionado general en realidad no era un condicionado general, era limitativa, con lo cual tenía que haber estado firmada. La patronal de seguros evidentemente no estaba de acuerdo con la sentencia, porque entre otras cosas la sentencia hacía referencia al modelo británico-francés, que dice que la aseguradora dice que no es aplicable en España. Entonces, en resumen, con respecto a esta sentencia, cada negocio que se haya visto obligado a cerrar puede mirar su póliza de seguros, si no quiere meterse en honduras de un contencioso administrativo, puede mirar su póliza y ver si tiene esa cobertura y si puede reclamar a su propia aseguradora. Pero ya digo, no nos volvamos locos porque esto todavía no está muy, muy claro. Entonces, en conclusión, ya para terminar, se pueden reclamar los daños efectivamente ocasionados y el daño efectivamente dejado de percibir
el beneficio efectivamente dejado de percibir en el caso de cierre total de la actividad que se decretó en marzo, referido a los meses de marzo a junio. Habrá que acreditar las cifras concretas, con documentación contable y económica de años anteriores y con el dictamen de un experto. Esta posibilidad de disminución patrimonial viene determinada por una ley, por lo tanto, no se puede hablar de fuerza mayor. La Administración no puede hablar de fuerza mayor. Debe realizarse la reclamación administrativa previa, primero, y luego la demanda posterior ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Debe ser individualizada para cada negocio, insisto. No se puede pedir luego acumulación de varias demandas, pero no es posible una demanda colectiva. Por lo menos yo entiendo que no es posible una demanda colectiva y varios compañeros lo entienden así. Luego, lo que estaba comentando, los negocios que tengan contratado una póliza de seguros que prevea indemnización en caso de pérdida de beneficios por paralización de la actividad, pues habrá que ver el condicionado concreto, si las cláusulas son claras, si están firmadas debidamente, etcétera, etcétera. Y muy importante, el plazo para reclamar es de 1 año desde que se levantó el estado de alarma. Y muchas gracias por vuestra asistencia y atención. Espero haber sido lo suficientemente clara para que hoy os hayáis enterado de algo. Clarísima, Montserrat, como siempre. Yo tengo por aquí algunas preguntas que algunas me las han formulado directamente. No obstante, si queréis, si tenéis alguna duda, pues la vamos a ir resolviendo y se las planteamos a usted. Enrique. Quería hablar y comunicaros que desde luego la exposición de Mons ha sido clara y diáfana. He intuido o he comprendido que largo me lo fiáis, ancho, ¿no? Según Cervantes, ¿no? O sea que esto va para largo. Para largo. Más 6 meses, más. Y las soluciones será si corresponden, naturalmente, la serie de requisitos que pide la Administración para hacer esta demanda, ¿no? Yo quería insistir que esta demanda colectiva se puede reunir en una serie de damnificados, en este caso. Pues es que para eso estamos aquí, para ver si, como experta, tú opinas que qué tiempo crees que puede durar un pleito de este tipo y qué te parece la idea de crear una plataforma, evidentemente con algún bufete muy profesional y a nivel muy potente, y que no tengamos que pagar hasta que no paguen ellos, hasta que no pague la Administración, que se ha hecho en otra serie de pleitos y de temas judiciales. Bueno, efectivamente, esto es largo me lo fiáis, amigo Sancho. ¿Por qué? Porque la reclamación previa va a ser relativamente rápida y va a ser 1 año mínimo, porque yo interpongo la reclamación, silencio administrativo 6 meses y 6 meses, y tengo 6 meses para interponer la demanda ante el Supremo. Pero es que en el Supremo, ahí con la Iglesia hemos topado. O sea, en el Supremo se puede tirar 3 o 4 años más, fácilmente. O sea, que nos ponemos en 5, como poco. Y además esta reclamación referida a los meses de cierre total, digamos que va más rápida porque vamos directamente al Tribunal Supremo. Porque otro tipo de reclamaciones a la Administración pasan por otros tribunales intermedios, con lo cual podemos meternos hasta en 10 si me apuras. Con lo cual, bueno, largo. Y en cuanto a lo de la plataforma, a ver, como ya he dicho, las reclamaciones tienen que ser individuales. Tiene que ser comerciante por comerciante. Sea autónomo o sea sociedad. Me da igual, eso no tiene nada que ver. Entonces, crear una plataforma, pues para estar conectados, sí. Para llevar una línea común, sí. Para tener todos el mismo despacho, vale. En cuanto a bueno, pues los honorarios del despacho concreto, eso cada despacho ya es libre de funcionar y se llegará a ese despacho con los acuerdos que se llegue. Pero eso es una negociación entre partes. Tengo yo una pregunta que tenía anotada por aquí. A ver, aquí está. El caso es un caso muy concreto. Dice, nosotros somos una empresa nueva que lleva abierta desde el 1 de enero de 2021. Pero la anterior SL que regentaba el restaurante, que es en este caso,
eran nuestros padres. Ellos se jubilaron el 31 del 12 del 2020. Me gustaría saber si para poder optar a esa indemnización hay algún requisito importante que tengamos que cumplir, ya que al jubilarse nuestros padres y nosotros hacer una nueva SL, están un poco en tierra de nadie. Bueno, a ver, lo primero, si es una sociedad limitada, da igual la jubilación del empresario. Si la sociedad está vigente, no se ha liquidado, ni se ha disuelto, ni se ha oficialmente en el registro mercantil, y sigue vigente esa sociedad tiene plena capacidad de reclamar. Estamos diciendo que esto además, estamos reclamando el lucro cesante y los daños y los perjuicios ocasionados de marzo a junio del 2020. Con lo cual, lo único que necesitan es, digamos, que la sociedad esté en vigor, si es una SL, que tenga su administrador con los poderes en vigor y ya está. No se necesita más, porque lo que haya pasado en el 2021 será para a lo mejor posibles indemnizaciones que se planteen en el segundo estado de alarma o en otras cuestiones. Pero para lo que estamos hablando hoy, de marzo a junio de 2020, si la SL sigue en vigor y no está ni disuelta ni liquidada oficialmente, lo único, bueno, pues que, porque supongo que, a ver, que al decir jubilación se referirá un poco más a seguridad social o cosas así, ¿no? Que será que cobrará una pensión y demás. Pero eso es igual, si es que, a ver, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades lo que tienen es que tienen personalidad jurídica independientemente de sus miembros. Entonces lo único que tiene que tener es el nombramiento de administrador único, mancomunado, solidario, consejo de administración, me da igual. En vigor. Está. Vale. En línea nos preguntaba Elena, ¿el plazo a contar no sería a partir del mes de mayo de 2021? ¿Qué viabilidad se le ve a una reclamación de lucro cesante si la empresa ha tenido pérdidas acumuladas en los años anteriores? A ver, el plazo no es de mayo de 2021, vamos a ver. Aquí tuvimos un estado de alarma que es el cierre total, porque después este segundo estado de alarma es distinto, porque además este segundo estado de alarma hay que reclamar a las comunidades autónomas. Ojo, porque el gobierno delegó en las comunidades autónomas la aplicación de los cierres por contagios y demás. Por lo tanto, estamos hablando, el decreto, el estado de alarma del 2020 terminó el 21 de junio del 2020. Luego se levantó el estado de alarma y hubo lo que se llamó la nueva normalidad y el susucorda, ¿vale? Pero lo que estamos hablando es el cierre de los negocios provocados por el primer estado de alarma del 2020. Luego el segundo estado de alarma y el año 2021 ya es otra historia. Precisamente era otra pregunta que nos decía, ¿qué pasa si se presenta la reclamación administrativa después del 21 de junio? Te la deniegan por extemporánea, aunque tengas razón. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Ojo con los plazos. Ojo con los plazos. Si se te pasa el plazo de un año, que yo he estado comentando, te la deniegan por extemporánea y se quedan tan tranquilos. Ni te lo miran. Así de fácil, ¿no? Así de fácil. Muy bien. Vamos con otra preguntita que tenemos por aquí. ¿Es compatible la reclamación patrimonial con las ayudas que acaba de anunciar el gobierno? Sí. A ver, las ayudas que acaban, los 11.000 millones esos que nos van a dar de Europa, que ya ha salido publicado además en el BOE del 13 de marzo, no tiene nada que ver son compatibles. ¿Qué es lo que pasa? Que si luego lo que estamos diciendo, estamos reclamando el lucro cesante, el beneficio dejado de obtener de marzo a junio de 2020. Entonces, eso se cuantifica y muy detalladamente se dice, yo he dejado de obtener tanto de ganancia. Por lo tanto, creo que además, no sé, alguien ha preguntado de pérdidas acumuladas en los ejercicios anteriores. Sí. Bueno, pues ya lo he dicho, o sea, si tú tienes pérdidas en los ejercicios anteriores, no puedes reclamar el lucro cesante.
Podrás reclamar si tú sigues con la actividad, porque supuestamente el negocio es viable, aunque de pérdidas, porque todos sabemos que muchas veces en balances se dan balances negativos y con pérdidas, y el negocio sigue adelante. Lo que se puede reclamar son gastos de paralización, pero lucro cesante no. Ajá. ¿Mm? Doy la palabra a René, que estaba por aquí, ha formulado la pregunta. Yo creo que te la puede formular él mismo directamente. Vale, ya. Ahora. Mi pregunta es si un alojamiento turístico, un hotel o algo así, que ha tenido las cancelaciones con estas como mejor prueba que existe, puede reclamar sus pérdidas. Bueno, a ver, los alojamientos turísticos fue actividad cerrada en marzo, de marzo a junio. Fue actividad. Sí, No, claro. claro, es que todo eso, de marzo a junio, el gobierno sacó una lista de NAES, de códigos fiscales, de actividades, que son, a eso hay que buscar. Si la actividad de alquiler turístico entre marzo y junio estuvo cerrada, es decir, no se pudo ejercitar, se puede efectivamente reclamar el lucro cesante. Y la pregunta era que las cancelaciones sirven perfectamente como prueba. Claro, evidentemente. ¿Por qué no? Pero a ver, aquí lo más importante es el cierre, la paralización de la actividad. Porque la disminución de beneficios, eso sería ya más aplicable a este segundo estado de alarma. Pero al primero, lo importante de la reclamación patrimonial del primer estado de alarma es el cierre total de la actividad, el cese total de la actividad. Entonces, da igual las cancelaciones, a ver, no da igual, sí, más o menos, para entendernos, da igual las cancelaciones que yo haya tenido. Lo que yo tengo que calcular es los años anteriores, qué ingresos he tenido, qué beneficio he tenido, qué gastos he tenido y qué previsión tengo para este año. O sea, de marzo a junio de 2020, no este año, de marzo a junio de 2020. Y eso es lo que reclamo. Va más sobre el cierre de la actividad que sobre otras consideraciones. Vale. Tengo aquí una preguntita más que había llegado directamente por mail. Dice, los negocios declarados esenciales que no cerraron, pero que sufrieron grandes pérdidas o una disminución lógica de sus beneficios, ¿puede reclamarse el lucro cesante? A ver, sí. Con el principio general de... Es más complicado, pero ahí actuaría el principio general de responsabilidad de la Administración establecido en la Constitución y en las leyes ordinarias del perjuicio que se ha ocasionado a un negocio. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahí sí que tienes que demostrar muy bien el nexo causal entre que además la administración lo hizo fatal porque las medidas eran erróneas y eran innecesarias y se sabía con anterioridad lo que iba a pasar. Entonces, no es tan claro el poder reclamar la reclamación patrimonial como el negocio que ha estado cerrado a cal y canto. Entiendo que no tendrían por qué estar recogidas los CENAES correspondientes. No tendrían Claro, nada que ver, ¿no? efectivamente. Sí. Lo que hay que ver el CENAE, mi actividad, mi CENAE, de mi sociedad, mi CENAE de la actividad, ¿está en la lista de esenciales o los de no esenciales? Eso es lo que hay que mirar. Vale, es un poco la clave para abrir la apertura, ¿no? de esa reclamación. Exacto. Pues, más preguntas. Enrique, no sé si tenía alguna pregunta también por ahí pendiente. ¿Me oís ahora? ¿Sí? Sí, ¿Me perfectamente. oís? Hola. Bueno, era con respecto, primero, gracias a Monse, amiga y experta, desde luego, porque nos ha explicado muy claro de que esto no es tan fácil. De todas formas, se puede intentar montar una plataforma desde APIME. Tenemos más de 200 socios y los que quieran, pues deberían de dirigirse a gerente@apimem.es. Ya sabéis, es con Y y M al final, apimem.es.
y podríamos intentar montar una plataforma según las negociaciones que tengamos, naturalmente con el fuete o el despacho que se proponga más ventajoso. Porque claro, como decimos, yo pensaba que iba a ser 2 años o 3, pero estos 5 años ya no va a dar la uva aquí. De todas formas, y contundente, porque me parece que puede haber una posibilidad, porque si se puede admitir todavía el requerimiento de ayudas al Estado y a la Junta de Andalucía, y eso es lo importante, para ese tiempo que hemos estado cerrados forzosamente, y hay una pérdida naturalmente de beneficios o de ingresos, pues de verdad que yo creo que podríamos intentar presentar una plataforma, no nosotros, seguramente, como dice Montse, y ha dicho antes y ha referido, de cientos o miles de reclamaciones. Muchas gracias, Montse. Un placer, gracias, gracias a ti. Responde un poco también la pregunta de, bueno, pone Cosit, está todavía con nosotros. Si te dedicabas directamente a esto o no. Yo el contencioso administrativo he llevado algo, pero no es precisamente uno de los temas que yo lleve, el contencioso administrativo. Porque además esto es contencioso administrativo puro y duro, ¿eh? Y yo, la verdad es que es importante contar con un despacho que tenga un buen departamento de contencioso administrativo. Y además de volumen, claro, porque imagino que aquí hay con una infraestructura importante, ¿eh? Claro, una infraestructura importante, porque aquí, como bien dice Enrique, aquí se plantean un aluvión de demandas con un montón de casuísticas distintas, porque aquí hemos abierto el melón de los meses de marzo a junio de 2020, pero es que con posterioridad y con el segundo estado de alarma y las comunidades autónomas abrimos 2, 3 o 4 melones más. Claro. Incluso imagino que modelos como la hostelería del sector del ocio nocturno, que también ha tenido sus peculiaridades, es decir, que empezarán a salir grandes variables, ¿no? Puf. Hay casuísticas, hay tantas como negocios, si me apuro. Muy bien, pues hemos cumplido escrupulosamente el tiempo. Son menos cuartos, hemos llegado estupendamente. Pues mira, que yo pensé que me había enrollado más que las persianas. No, en absoluto. Además, interesante. No obstante, como hemos sido tan buenos con el cumplimiento del horario, estamos abiertos a si alguien quiere formular alguna última pregunta. Nada. Que lo has dejado muy claro. No sé. Ay, bueno, pues gracias. Ha sido esclarecedor. Porque es que es un tema, a ver, es un tema farragoso, ¿eh? Los temas jurídicos son farragosos, pero es que el contencioso administrativo más todavía. Y es difícil explicarlo con claridad para que la gente entienda. Me he enterado hasta yo que no tengo ni idea de jurídico. ¿Me he enterado yo, Monse? Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú eres fiel, ¿eh? Tú me eres fiel. Vamos, no me fallas nunca. Muchas gracias. Lo bueno no me lo pierdo. En el tema de que... Te han recortado, Enrique. Repite, por favor. En el tema, si estáis interesados, mandáis un email a gerente. Digo que insisto que estemos interesados, mandemos un email a gerente@apimem.es y a lo mejor proponemos hacer una plataforma, pero es cuestión de número de personas que estén interesados. Claro, está clarísimo. Para este tema tan importante y además tan largo, me lo fiáis, Sancho, ¿no, amigo Sancho? Exactamente, es muy largo. No se prevé. Gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. Pues fantástico, muchísimas gracias, Monse. No es la primera vez que asisto, sí, hoy como moderador, pero sí he asistido muchas como oyente y genial, como siempre. Pues muchas gracias a todos por estar ahí y la verdad que me alegro de que os haya servido y os hayáis enterado de la cuestión, que realmente es interesante y peliaguda, pero que afecta a mucha gente que en realidad lo está pasando mal. Muy mal, cierto. Y gracias a todos, por supuesto, a todos los asistentes, y que sin vosotros esto no podemos hacerlo. Y nos vemos en la siguiente, que pues va a ser la semana que viene o la otra. Os mantendremos informados por email, como siempre, en redes sociales. Gracias. Muchísimas gracias a todos. El lunes que viene, seguro. Seguramente será el lunes, pero confirmaremos. Adiós.
Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias y Gracias. hablamos.